ahora le voy a dar pie, ya habló un montón, pero está Lorenzo con nosotros de Historias en Reels. Bienvenido, Lorenzo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien, un poco asusado por el frío. A mí me pega el frío bastante Le pega fuerte. Sí, sí, bien. sí. Sos más como se dice ahora, team calor. Yo soy, a la gente no le gusta mi respuesta, pero yo soy team otoño. Está bien. Está bien, Más lindo, la es más elección. lindo el otoño. Porque no llega a ser el frío está bueno, pero no este frío. Este ya vos decís que claro. joven. Tampoco que estamos de 5 grados. No, pero arranca, anoche estuvo complicado. Anoche estuvo frío. Bueno, y vamos a hablar con Lorenzo de la historia de la bandera. La primera pregunta que le disparaste, Miguel, es... Y yo fui al hueso, porque Al hay hueso, polémica hay siempre. polémica. La primera bandera que hizo Manuel Belgrano, ¿era azul o era celeste? Bueno, muy buena pregunta ahí la de Miguel. Teóricamente era una franja blanca con una... sería celeste, el color puntual no lo voy a saber decir porque sé que hay un color teórico, pero sería más celeste, ¿sí? La tenemos recuperada por investigadores del CONICET que han trabajado en la bandera, la Macha A, le han llamado ellos. Yo sé que me están mirando con esa cara porque uno diría el celeste no existía en esa época, era una tela muy extraña. Exacto. Bueno, lo que han definido distintos investigadores de CONICET trabajando con dos banderas que se recuperan de las que lleva Belgrano a la campaña de 1813. ¿La primera no se recuperó nunca? No, la primera nunca. Nunca se La primera supo. ¿Qué nunca. pasó con nuestro pabellón? Claro. O Qué sea, lindo misterio, ¿no? Encontrar la primera bandera teóricamente, argentina. o sea, la interpretación más, me parece a mí apropiada, sería pensar que Belgrano se la guarda, ya vamos a ver por qué la tiene que guardar, y probablemente haya llegado a Buenos Aires y ahí se haya ocultado en Lancho algún, desaparecer. en algún cajón del ministerio. ¿Y la que recuperaron? ¿Cuáles son las que recuperaron? Son dos, una le llamaron Macha A, no estoy seguro bien si es por la zona de donde se recupera, y la otra, no me voy a acordar bien el nombre, pero esas banderas son de 3 franjas, y fíjense, son 2 de las franjas celestes y blanca al centro, más parecida a la que tenemos ahora, y otra de franja celeste al centro y blancas a los costados. ¿Esa es una de las que estaba en Bolivia, si no me Exactamente, equivoco? llega hasta allá. Y se va a devolver a lo que luego va a ser Argentina muchas décadas después de que fueron perdidas en las batallas de que pelea Belgrano en el Alto Perú. Claro, esas son una de las que en la derrota pierde la bandera. Exactamente. Esas se quedan los realistas. Nos roban el trapo. Nos roban el trapo. Bueno, pero me dejaste la pica ahí de por qué vos decís que Belgrano se guardó la bandera, la original. Hay un asunto ahí importante a tener en cuenta que en la coyuntura de 1812, que es cuando se va a izar por primera vez la bandera, no todos estaban de acuerdo con Belgrano en seguir una línea independentista, ¿no? En ese momento el gobierno de Buenos Aires era un triunvirato, pero muy acicateado por su secretario, Bernardino de Rivadavia, que tenía una postura, junto a muchos otros, no vamos a echarle solo la culpa a él, pero fue uno de los principales, más autonomista, pero no independentista. Y eso es una cuestión interesante y complicada de explicar, porque uno pareciera que desde la Revolución de Mayo, que la vez pasada vine acá a contar un poco, la idea era independizarse de España. Pero la verdad es que no. La coyuntura del proceso que nos lleva finalmente a 1816 fue cargado de imprevistos, de intereses, de tensiones, y no se pensaba la independencia desde el primer momento. Belgrano tiene que ir a Rosario, ahí explicamos un poco por qué lo envían. Es un hombre de ideas y de libros que termina deviniendo en militar. Ahí le dicen a hacerte cargo del ejército del norte y vaya a pelearse con los españoles. Exactamente, y un poquito antes de eso es ya entrado en 1812, tiene que ir a Rosario a instalar unas baterías. Él le va a poner un nombre puntual a esas 2 baterías, porque las baterías de artillería, digo, sí, ¿no? Para defender las costas del río Paraná de ataques realistas que venían desde la banda oriental, o sea, el actual Uruguay, que en ese momento todavía estaba bajo control realista. Entonces, bueno, va Belgrano hacia allá, estaban las labores de construcción, y las baterías las va a llamar Libertad e Independencia, ¿no? Yo les dije que con Buenos Aires no estaba todo muy acordado el asunto, pero él tiene ese gesto podríamos pensarlo de desobediencia para los porteños, de irracionalidad, porque era arriesgarse mucho en un contexto donde no se sabía si el rey Fernando VII iba a volver, si iba a tener represalias por haber asumido el gobierno de los criollos, ¿no? Entonces era un contexto complicado. Y entonces Belgrano hace una jugada política muy interesante, que es envía un pedido a Buenos Aires y dice: che, pasa que las escarapelas que estamos usando, las cintillas, son rojas y nos confundimos con el enemigo. ¿No podremos usar las mismas que usamos en 1810, celestes y blancas, para diferenciarnos?
Triunvirato responde muy rápidamente, era una necesidad estrictamente militar. Sí. Entonces dice, bueno, sí, te habilitamos el uso de esa escarapela que pedís. Entonces Belgrano se entusiasma y manda a confeccionar a María Catalina Echeverría. Yo había traído unas fotos de ella. Una rosarina, Sí. una bandera de franja Ahí la estamos viendo. celeste y blanca como las escarapelas. Esta señora, María Catalina Echeverría, es una persona muy importante, también muy olvidada. Fue hermana de un amigo de Belgrano, por eso aparentemente Belgrano cuando para en Rosario va hacia su casa. Ajá. Y ahí seguramente hablaron, dialogaron, discutieron. Participaron, ¿no?, las mujeres de este proceso de revolución. Y a ella le tocó confeccionar la bandera. Va a ser la que compre las telas, las que las borde con un... ¿Por qué eligen esos colores? Viste que el mito era, no, el cielo, el celeste y blanco. Bueno, ¿Un mito? Es un mito. Es muy buena la pregunta, no está del todo claro. Porque la respuesta que te podría dar es, no, son los de la escarapela. Pero la pregunta sería, bueno, ¿y los de la escarapela Claro, por ¿quién qué? los eligió y por qué? Bien, yo la interpretación que personalmente me parece que más cierra es la de que eligieron los colores de la Virgen de la Inmaculada Virgen de Concepción, me parece que era la patrona de España, ¿no? Son los colores. El manto de la Virgen tenía El manto de eso. la Virgen tenía esos colores celestes y blancos. No está del todo claro, eso tendría que ver con una supuesta mención del asunto que por parte de Pueyrredón, que fue uno de los directores de las Provincias Unidas. No está del todo confirmado. Sin embargo, me parece que tiene sentido porque habría ahí una intención de... como decía, no separarse de la corona española, sino decir, estamos defendiendo el trono español, porque el trono español ahora, recuerdan, está ocupado por un francés. Sí. ¿no? Entonces nosotros somos más españoles que los realistas, por así Claro. decirlo. Porque, insisto, al principio no estaba la idea de independencia. Esa me parece a mí que es la interpretación más lógica, más que la cuestión del cielo y las nubes. ¿Cuándo comienza a ser la bandera oficial, la de Belgrano? A partir de 1816 va a ser sancionada como la bandera esa de 2 franjas, y además se le agrega 2 años después el sol inca, la bandera de las ¿No Provincias tenía Unidas. sol la de Belgrano? Originalmente no. ¿Y por qué se le agrega Se hablaba el del sol? un sol de mayo, dicen que tenía adentro, ¿no? Aparte, o sea, en esa coyuntura de 1816-1818 se le agrega. Belgrano no. O sea, en 1812, quiero decir, esa es sin sol. Seguramente porque era bastante más complicado de conseguir el bordado, Claro, que se hace en 5 claro. días la bandera de María Catalina 5 Echevarría. días. Claro, consigue las telas, las bordas. Las borda, las une con un listón dorado. Necesita ayuda de 2 vecinas cuyos nombres se han perdido. Y bueno, y además Catalina está presente. Perdón, pero está justo la macha. Esa es la macha, exactamente, muy bien, Coti. Que ahí el color no se termina de descifrar. Sí, pues ¿no? está bastante. Sí, está por muy muchos usada. años. Sí, exacto. Estamos hablando de una bandera que. Y además está restaurada. Tiene más de 200 años esa Exactamente. bandera. Fíjense que tiene unos manchones por Sí. ahí, Sí. porque se le ha añadido tela nueva, digamos. Había un trabajo artesanal muy importante, porque cuando llega, claro, estaba, digamos, con huecos, con... Translúcida. Digamos, exactamente. Claro. En jirones, exactamente. Pero se ha restaurado y se han hecho distintos estudios por investigadores de CONICET. Escucha, y cuando iba Belgrano a la batalla, ¿iba una persona que iba llevando la bandera? ¿Cómo? Bueno, eso era muy típico de las batallas del siglo XVIII y XIX, cuando la guerra en ese momento, no es como ahora que hay drones, en Sí. ese momento los soldados, más bien, en América era distinto, pero acá se combatía por filas, ¿no? Sí. Eran filas de soldados que con mosquetones disparaban, se agachaban para que los otros disparen, recargaban. La particularidad de América, sobre todo en América del Sur, es que acá se combatía mucho a caballo. ¿no? Era muy importante los cuerpos a caballo. De hecho, por ejemplo, San Martín, como para poner un otro nombre reconocido, va a llegar acá y lo primero que hace es organizar un cuerpo, un tercio de caballería. De caballería, exactamente, que va a ser el que después combate en San Lorenzo, Sí. ¿no? Otra de esas invasiones desde la banda oriental, de la flotilla realista, que estaba poniendo en problemas al gobierno porteño. Entonces, sí había distintos encargados para organizar todo ese ejército en un momento donde no había WhatsApp, donde no había nada por el estilo. Alguien que esté con el tambor, Sí. ¿no? El tambor marcando el paso, Bien. alguien con una trompeta que también servía para marcar las retiradas, los avances, el ritmo de la batalla, y alguien con la bandera, con un pabellón, que era muy importante, digamos, para marcar en el fragor del combate. Por ahí se perdía, Para volver a juntarse. para volver a juntarse. O sea, eran 3 modos de comunicación. La trompeta. Visual, sonoro ¿Y la escarapela?
Bueno, y claro, Bueno, el cintillo la también en el unificación. momento del cuerpo a cuerpo con la bayoneta para no errarle al compañero, ¿no? Claro. Claro. No pegarle al compañero. Está bueno. Sí. Estos son algunos de los mitos que trae la Sí, bandera. por supuesto. ¿Cuántos mitos más o cuáles son los más frecuentes que te preguntan a vos sobre la... Bueno, acá salieron varios, lo de los colores están. Yo creo que es un mito también decir que Belgrano es el creador Creador a de la secas, bandera, al claro. creador a Bien. secas, ¿no? Yo por eso traía la cuestión de María Catalina. Yo no creo que hay que sacarle el mérito a Belgrano, porque digo, el que tiene el gesto de dar la orden, de presentar esa bandera, de izarla al lado de las baterías de Libertad e Independencia, es él, eso no lo Pero podemos siempre negar. sabemos que surgen las cosas de una discusión, de Por charla. supuesto, y además el que cosió no fue él. Sí. Eso quiero decir, ¿no? Y ahí aparece esta María Catalina Echevarría, que participa de la ceremonia militar del izado de la primera bandera, que eso es extraño. Eso yo sé que hoy en día nos parece, bueno, sí, tiene sentido para darle un reconocimiento a la autora, Pero era una mujer. pero era una mujer en el espacio público y en una ceremonia militar. Y eso es extraño, y yo creo que también tiene mucho que ver con las ideas más liberales de Belgrano, que venían a modificar, a transgredir algunas cuestiones que sucedían en esa Ese sociedad lugar se lo da colonial. Belgrano. Sí, sin duda, sí. Sí, porque ellos dos se conocen por digamos, Belgrano tiene un amigo en común que participó de la Revolución de Mayo, de ahí lo conoce, es rosarino, y ella, Catalina, es su hermano, ¿no? Entonces, él para en la casa ahí en Rosario, muy probablemente haya estado presente en todas las discusiones, porque Claro. la esfera privada sí es una esfera donde se permite que la mujer en esa sociedad tan tradicional participe, discuta, e incluso podríamos llegar a pensar que capaz ella se le propuso la idea de los colores, por ejemplo, dependiendo de qué había. Sí, es la Así que- participación en la intimidad de las mujeres que cuando reconstruimos la historia no aparecen porque no estuvo en la oralidad transmitida. Claro, eso. de hecho, mucho de María Catalina Echeverría lo sabemos por la doctora Griselda Tarrago, que fue una investigadora, ahora mismo está jubilada, pero investigó mucho tiempo por CONICET, dio clases en la UNC, fue profe mía, así que le mando un saludo. Y ella dice, bueno, le debemos mucho a varias mujeres que participaron en este proceso de revolución luego de independencia, que estuvieron presentes en redes de espionaje, estuvieron presentes en cuestiones de alianzas políticas, pienso en varios nombres, o incluso en la propia línea de batalla, como va a pasar con María Ramírez del Valle, que está en el nuevo billete Es cierto. de 10.000. Escucha, vos lo decías, pero como que Belgrano fue un desobediente, Sí, en cierta totalmente, manera, ¿no? totalmente. El gesto que en ese momento se ve como algo irracional, algo poco pensado, hoy nosotros lo reivindicamos como una desobediencia, una valentía, Sí. algo bien nacional, ¿no? Pero claro, en ese momento se temía que presentar digamos, una divisa que no era la española, que era la que flameaba en Buenos Aires incluso, podía llegar a terminar con toda la élite revolucionaria fusilada, digamos, Claro. en poco tiempo, ¿no? Entonces había como mucho temor, se estaba viendo si se podía realmente, hasta dónde era el límite, y mientras tanto, digamos, tenías estos jefes que querían ir un poco más Pero allá. fue bien recibida, parece, por la tropa, ¿no? Por la tropa, por supuesto, sí, Azul sí. de ultramar puede ser que le llamaban al color de... Azul de ultramar, ahí Azul de está. ultramar, Sí, ¿no? ese. Azul de ultramar. Pero eso, las tropas recibieron bien tener un pabellón, por y eso supuesto. generó que también le diera legitimidad. Por supuesto, La bandera. el Belgrano, el regimiento que empieza a conducir desde finales de 1811, es un regimiento que venía, digamos, con distintas desvanecencias. La cuestión de la desobediencia era como para él muy algo a marcar, algo a trabajar. Entonces había sido bastante duro esos meses con sus tropas y quiso darles, digamos, además aprovechar para generar un momento de unión, de mancomunidad y de mensaje en el sentido de, bueno, por esto estamos peleando, ¿no? Por nuestra Libertad e independencia, las baterías de artillería. bandera. Qué grande, Lorenzo. Y que ¿Cómo llega es? finalmente a estar como una... ¿Cómo sabe, Lorenzo? Sí, ¿no? La bandera la nacional. bandera argentina, claro. ¿Cuál es tu prócer preferido? San Martín. San No, Martín. San Martín. ¿Sos sanmartiniano? Sí, San Martín. ¿Vos, San Martín. Guille, sos más belgranense? Me gusta mucho, Es un crack, es Sí, un crack, sí, es un me recontra gusta crack. Pero el elegido en este No, caso... para sí. mí San Martín San no hay con qué darle. Che, escucha, y San Martín, Mini me samba. gustaría que hablemos un día del famoso sable corvo. Que el entrega... santo grial Ajá. de la historia argentina. Es como una de nuestras grandes reliquias nacionales, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. La bandera está de Macha, el sable de San El sable Martín. de San Martín y ¿cuál podríamos agregar? El poncho de Güemes, por ejemplo. El Ah, poncho de
bueno, ¿está? ¿Se recuperó el poncho? ¿Existe? No sabría decirte la verdad, podremos averiguar. Bueno, ¿hablamos de esos tres la próxima? Bueno, hablamos de ¿Te esos tres la parece? próxima. Bueno, de la bandera un poquito ya hablamos, pero después recuperamos esas tres. Gracias, Lorenzo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pasó Muy el Día de la Bandera y lindo. nosotros Sí. queríamos también Pero es hacer lindo un poco siempre hablar de la historia. bandera. Sí. Hay una cosa que a todos Aparte nos todo pasa. el mundo le Pero movió, me parece eso. que hubo mucho movida el Sí, sábado pero también. me parece que hasta la bandera tiene algo que no es, no puede ser fingido, pero a todos nos emociona la Sí, bandera argentina, totalmente, ¿no? totalmente. Sí, te iba a decir que debe, pero no sé si es la argentinidad al palo, pero es la más linda. Es la argentinidad del palo, es sí. muy linda, es muy linda, pero Toda digo, la otra bandera es más linda. si estás afuera y ves una bandera te emocionás, y si estás en Argentina y la ves también te emocionás. Sí, Tiene una totalmente. cosa re linda, pasás por una casa y ves que sale una bandera y te dices, ah, mira qué Ay, lindo. ¿Y mira viste qué lo que está pasando ahora con las escarapelas que ya le van metiendo? Son casi personalizadas ya. Sí. En Rosario hay escarapelas con mate. Claro. Le van metiendo ingredientes a la escarapela, ya no es más. Sí, hay mucho trabajo artesanal lindo, la verdad, de escarapela. Sí, sí, Y, sí, y hay gente que ya decide no usarla solamente para las fechas Y patrias, que la sino que claro, lo usan más vacío. Banco un montón. De hecho, la verdad que no la tengo, pero voy a empezar a usarla. Ah, Sí, todos los de días. todos los días. Exactamente. Todos los días. O la camiseta o la escarapela. Sí. Hay que recordar que somos un gran país. Claro que sí. Gracias, Lorenzo. Gracias, Qué buen Lorenzo. mensaje. Gracias, Lorenzo.